mencionar mucho más de lo que puede hacer a veces un presidente de la República en un sexenio, teniendo resultados extraordinarios, hablando mucho del multilateralismo, dejando el papel de la mujer, primero con mucho orgullo y además de todo con mucha dignidad, y en segundo lugar o sea, dejando el papel de la mujer como parte preponderante de estas negociaciones, del multilateralismo, de la integración de la ONU con los diferentes parlamentos, del trabajo en conjunto. La verdad es que hizo un trabajo del cual los mexicanos nos debemos de sentir profundamente orgullosos. Es Gabriela Cuevas, diputada de Morena, presidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial, que bueno, ya termina esta presidencia, me parece que terminó el día de ayer o termina el día de hoy, y la saludo con todo el cariño que sabe que le tengo. Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Paco, muchísimas gracias por tan generosa introducción. Muy contenta de poder usar tu espacio para rendir cuentas. Se hizo muchísimo trabajo estos tres como en la Unión Interparlamentaria. Bien estar en México explicando por qué es importante que México participe en la política global, por qué el diálogo parlamentario es importante y por qué el papel de México es resultado. Vamos a tratar de restablecer la llamada con Gaby Cuevas porque no se está entendiendo nada, y me parece que es muy importante que usted pueda dimensionar el trabajo que hizo una mujer joven mexicana además de todo, y la interrelación que tuvo. Y ahí también le recomiendo que pueda entrar a ver algunos de los discursos que pronunció en otros idiomas ante parlamentos del mundo, que la verdad que también sorprendente, ¿no? El papel digno y el papel que nos debe de llenar de orgullo. Gaby, no te estábamos escuchando bien. No, se cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecerla. Es la diputada Gaby Cuevas, diputada de Morena, presidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial. Ya la tenemos, ya está lista. Gaby, ahora sí, a ver si ya te escuchamos bien. Gaby, ¿Sí? ahora sí ya te escuchamos bien, adelante. Paco, muchas gracias. Te decía que agradezco mucho la oportunidad de rendir cuentas en tu espacio. Tú has dado puntual seguimiento a mi trabajo al frente de la Unión Interparlamentaria. Para darle contexto a tu auditorio, la Unión Interparlamentaria es como la ONU, pero de legisladores de todo el mundo, de 179 países. Es la organización política multilateral más antigua. Tiene 131 años y esta es la primera ocasión en que alguien de México logra la presidencia. Fui también apenas la segunda mujer y la persona más joven en lograr este cargo. Entonces, México y su historia, yo aquí estoy muy agradecida con el Servicio Exterior Mexicano, porque también hay que decirlo, México tiene una gran tradición diplomática. Y bueno, los resultados tú ya los comentabas, tuve 28 reuniones con jefes de Estado y de gobierno, no así del ve y tómate la foto, reuniones de trabajo, analizando cómo podemos abordar los temas más apremiantes, el combate a la pobreza, la igualdad de género, la inclusión de los jóvenes, el frenar el cambio climático. Todo esto es importante, Paco, porque si bien podemos imaginar, aunque sea por un segundo, cómo los países se ponen de acuerdo en la ONU, si estos acuerdos globales no se traducen en resultados nacionales, de nada le sirven a nuestra gente. Entonces, por eso los parlamentarios, por eso esta organización, la Unión Interparlamentaria, es importante, porque es el vínculo natural entre la ONU, entre esos grandes acuerdos globales, y convertirlos en leyes nacionales, en asignaciones presupuestales, en política pública, es decir, en realidades para la gente que representamos. Gaby, además de todo, algo que hay que poner sobre la mesa es que este trabajo se realizó además, pues respetando mucho los niveles y los parámetros de austeridad. Se hizo mucho más con el mismo presupuesto que en otras administraciones. Así es, Paco, aquí, y qué bueno que tocas el tema. Yo creo que una de las grandes críticas que a veces se tiene a la diplomacia parlamentaria es que dicen que es turismo parlamentario. Yo aquí quiero ser muy clara, como diputada, no he recibido un solo peso público. La Cámara de Diputados, el Gobierno de México no ha puesto un solo peso para mi trabajo al frente de la Unión Interparlamentaria. En algunos casos lo financiaba la organización, en otros casos la ONU, en otros casos pues yo puse de mi bolsa, pero sí, este esfuerzo de representar a México se hizo sin ejercer recursos, es decir, el principio de austeridad sí lo llevamos de manera muy clara, porque además entiendo que es algo muy difícil de poderle explicar a la gente que representamos. Yo creo que algún día
podremos confiar de nuevo en nuestras autoridades, podemos ver hasta los trabajos de diplomacia parlamentaria con más transparencia, pero por lo pronto sí fue un ejercicio de muchísima austeridad, pero como dices, con más resultados, porque también innovamos. También creamos, por ejemplo, un seminario de liderazgo para parlamentarios que nunca se había hecho. Generamos también cursos de capacitación en línea sobre distintos temas, el combate a la pobreza, las distintas prácticas para combatir la pandemia, la igualdad de género, el cambio climático. Hicimos también un libro para conmemorar el 130 aniversario hace un año de la organización, y que esto es importante porque pues por ahí se dice, ¿no?, que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y lo que queremos los parlamentarios del mundo es aprender, es trabajar con la gente, es lograr, como te decía, que estos grandes acuerdos, estos grandes consensos que tiene el mundo, podamos llevarlos en políticas públicas y soluciones claras. Pongo un ejemplo para ver cómo lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, nos reunimos para hablar de toda la Agenda de Desarrollo 2030. Esa agenda global nos dice no dejar a nadie atrás, es decir, acabemos con la desigualdad, acabemos con la exclusión. Y vienen 17 objetivos, Paco. Nosotros lo que hacemos, en este caso muy concreto que uso como ejemplo, es hacer seminarios de capacitación en cómo se legisla en acceso universal a la salud, cómo se legisla para que haya acceso pleno a la educación, cómo se legisla para acabar con todas las leyes que hoy discriminan a más de 2 billones de mujeres y niñas en el mundo. Entonces, ese es el trabajo que realizamos durante 3 años. Me siento muy contenta con los resultados que traigo a México, de darle mucho más visibilidad al país, pero también de dejar muy claro que en México lo que nos importa es nuestra gente, y tenemos que lograr que la esfera global vuelva a poner a la gente, a las personas, al centro de la toma de decisiones. Oye, Gaby, ya en lo personal, ¿cuál es para ti, pues bueno, el que podría ser el encuentro que más te haya gustado? Cuéntamelo, por favor. Pues mira, disfruté mucho, Paco, los encuentros que tuve en la ONU. A veces, sobre todo las voces hoy populistas como Trump, como Bolsonaro, que se la pasan criticando a la ONU, saliéndose de la UNESCO, saliéndose de los pactos globales de migración y de refugiados. Hay muchas voces que están hablando en contra del multilateralismo. Y la ONU tiene grandes retos, por eso esas reuniones me parecieron fascinantes, porque creo que hay mucho que podemos hacer para darle una nueva voz a la ONU, al multilateralismo que pues por excelencia es la ONU. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque si evaluamos, por ejemplo, las muertes en el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, etcétera, sí vemos que el diálogo político, que la diplomacia sí da resultados. Hay mucho menos violencia en el mundo. Sí vemos que todo el día hay tensiones, pero la realidad es que hay menos conflictos y hay menos violencia. Pero al mismo tiempo la gente dice, oye, ¿a mí de qué me sirve que tengas la ONU y de qué me sirven estas organizaciones? Y en la medida en que tenemos paz es cuando puede haber desarrollo. Cuando tenemos paz es cuando puede haber crecimiento económico y empleo y mejores salarios. Entonces, esa parte creo que me gustó porque es sobre todo un reto. Claro. ¿Cómo le damos un nuevo contenido al multilateralismo? Me gustó porque me hizo pensar, porque me hizo trabajar más, porque me hizo estar más cerca de la ONU y proponer cómo podemos cambiar, por ejemplo, la agenda de género, porque la presencia de las mujeres en la política se ha venido estancando. Entonces, ¿cómo le hacemos para redinamizar este cambio en términos de igualdad de género? Claro. ¿Cómo le hacemos para incluir a los jóvenes? Porque hoy por hoy, más del 50% de la población mundial tiene menos de 30 años, pero solo el 2.2% de los lugares en los parlamentos es para gente joven menor de 30 años. Así que me gustó el reto, Paco, y creo que abonamos mucho a lograr soluciones y a proponer nuevas ideas. Pues de verdad reitero el orgullo que debemos de sentir por tu trabajo y tu gestión. Te mando un fuerte abrazo, muchas felicidades y que vengan muchos más retos que sabemos que hay gente preparada como tú para poderlos enfrentar. Gracias, mi querida Gaby. Un beso. Al revés, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias por el seguimiento y por ayudarnos a rendir cuentas.